Que nadie te menosprecie por ser joven. Bienvenido a los podcasts de la comunidad ITER 412. Por medio de este canal podrás encontrar herramientas que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Encontrarás vitaminas de fe, reflexiones, tips, testimonios de vida y muchas secciones más pensadas especialmente para ti. No te las puedes perder. Por Dios y para Dios. Saludos, querida familia de la comunidad ITER 412. Gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y de, mucho amor. Hoy les vengo a compartir sobre un tema del que yo misma siempre he tenido muchas preguntas y espero que logremos aclarar por lo menos algunas. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Y por la gran mayoría todos tenemos entendido que la iglesia es el templo donde nos reunimos todos los domingos para celebrar y recibir la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Mientras esa definición no está completamente incorrecta, no está completa. Cuando recitamos el credo, que es la profesión de nuestra fe que hacemos durante la liturgia, decimos que creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ahí ya no hablamos de la iglesia solo como un lugar, sino ya más como un concepto un poco más abstracto. Creemos que la iglesia es una. La iglesia es una debido a su origen, cuál es Dios. Creemos en un solo Dios, en una sola fe y en un solo bautismo. Todo esto también está mencionado en el credo. Creemos que Dios es la cabeza de la iglesia. Y como solo hay una cabeza, solo puede haber un cuerpo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo, diciendo: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman a un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y ahí también entra la confusión de pensar de que la iglesia es solo un templo, porque vemos que hay varios en diferentes ciudades, países, continentes, muchos que hablan diferentes idiomas, pero no importan las diferencias, seguimos siendo parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. También creemos que la iglesia es santa, no porque todos nosotros, los que participamos en misa, los sacerdotes o todos los que habiten en una iglesia sean santos, porque eso simplemente no es verdad. Nosotros reconocemos y aceptamos que todos somos pecadores. La razón por la que la iglesia es santa es porque la cabeza de la iglesia es Dios, y Él es santo y Él actúa en la iglesia y por la iglesia. Todas las ceremonias y los sacramentos de la iglesia están ordenados hacia la santidad y hacia la virtud. También creemos que la iglesia es católica. Aquí la palabra católica se está refiriendo a universal. La palabra católico viene de una frase griega que se refiere a la totalidad. Vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, que Jesús manda a sus apóstoles y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar a toda la fe, a conservar y a dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos la buena noticia. Y creemos que la iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica por haber sido fundada sobre Pedro. Esto lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, donde Jesús le dice: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estos apóstoles fueron los primeros testigos de todos los milagros y todo lo que hacía Jesús. Jesús los mandó a ellos después de haberles concedido el Espíritu Santo con su mensaje, autorizados por todo el mundo. Y Pedro y los demás apóstoles tienen en el Papa y en los obispos sus sucesores que ejercen con la misma autoridad. Ahora hay que tener muy claro que Dios es nuestro Padre y por ende la Iglesia, que es su esposa, es nuestra Madre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, Jesús dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto causó mucha confusión y un hombre le preguntaba que cómo eso era posible, que cómo él, que ya era un hombre, ya era grande, cómo era posible de que él volviera a entrar al vientre de su madre. Y después de que lo cuestionan, él dice que hay que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Ahora,
La palabra iglesia viene del griego que significa los convocados. Todos quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios somos convocados por el Señor. La pila o fuente bautismal, o sea, donde fuimos bautizados, es significante al vientre de una madre. Cuando nacemos de nuestra madre biológica, nacemos en carne, pero en el bautismo nacemos de nuestra madre la iglesia, en agua y en espíritu. En ese momento de ser bautizados y recibir el Espíritu Santo por primera vez, se nos abren los ojos por primera vez al reino de Dios. La mejor descripción que me han dado a mí del reino de Dios es que es la total comunión entre Dios, los otros y yo. Si se imaginan un triángulo, sería Dios en la punta de arriba y en las dos de abajo, los otros y yo. Por eso el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas, y siguiendo a eso, hay que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por eso es que Dios ama a la iglesia tanto, porque Él no nos quiere salvar solos, salvar individualmente, nos quiere salvar a todos juntos, en comunión, en comunidad. Y el ejemplo más evidente que puedo encontrar de este reino lo tenemos en el templo de la iglesia, donde en el momento de la Eucaristía podemos regocijar, podemos disfrutar de esa comunión entre Dios, nuestros hermanos y nosotros mismos. Esta comunión es algo para todos nosotros que hemos sido bautizados, que hemos recibido ese Espíritu Santo que construye e impulsa la iglesia. Esa comunión es algo por lo que tenemos que luchar, por lo que tenemos que pelear. Cada uno de nosotros es parte de ese reino de Dios. Dios mandó a su único Hijo, mandó a Jesús, para que en esta realidad que estaba completamente corrompida por el pecado, lo mandó para que creara reino en cada uno de nosotros, en cada iglesia, en cada corazón. Al final de cada misa, los padres se despiden y nos dicen que vayamos en paz. Nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que tomar eso como un mandado, como Jesús mandó a los apóstoles a todas las esquinas del mundo, a tocar todos los corazones, a difundir el mensaje, a contarles a todos la buena noticia. Tenemos que ser conscientes de que aunque los sucesores de Pedro y de los apóstoles directamente son el Papa y son los obispos, tenemos que saber que ellos no son los únicos mandados. Nosotros también tenemos que salir a promover y a defender nuestra fe, a tocar corazones. No podemos esperar que los sacerdotes, los obispos, el Papa, que ellos carguen todo esto solos, porque son imperfectos igual que todos nosotros. Pero todos juntos en comunión, en comunidad, estamos en la misma lucha por la santidad, por el reino de Dios. Al final del día, también tenemos que saber que todos los que hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos iglesia. Tenemos hermanos que se han separado, que se han olvidado de su identidad de iglesia, pero no somos llamados a construir muros y paredes y separarnos de ellos y olvidarlos y dejarlos abandonados. Como dije anteriormente, Dios no nos quiere salvar individualmente, nos quiere salvar a todos juntos. Muchos de nosotros en estos tiempos no podemos visitar los templos, recibir y participar activamente en la misa. Pero eso no significa que no puedes ser iglesia en tu casa. Ese Espíritu Santo ya vive en ti, ya te está impulsando, ya te está llamando a moverte y a proclamar y a vivir el Evangelio. Ahorita puede ser que las puertas de los templos estén cerradas, pero las puertas de tu corazón, las puertas del reino de Dios siempre están completamente abiertas para todos nosotros, para nuestros hermanos, para los que la sociedad muchas veces ha olvidado, ha abandonado. Nosotros no tenemos ese lujo. Anteriormente también dije que
Dios trabaja por la iglesia, Dios trabaja en la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que Dios actúe en nosotros para llevar al reino, para llevar al cielo a todos esos que muchas veces son rechazados, que muchas veces son olvidados. Querido joven, yo sé que es muy probable de que ahorita hayas perdido la motivación, que hayas olvidado tu identidad de iglesia, pero en este momento es cuando tú más te tienes que agarrar de esa fe, de esa comunidad. Sigue formándote, sigue aprendiendo, leyendo, buscando, preguntando, porque tú también, como los apóstoles, estás llamado a llevar a Dios a todos los rincones donde no lo conocían. Puede ser que ahorita no tengas la oportunidad de irte a una isla lejana, a un país lejano donde no conozcan a Dios, donde no conozcan a Cristo, pero también es posible que en tu misma casa, en tu sala, haya alguien que no conozca el amor de Dios. Allí en tu casa, en los corazones más cercanos al tuyo, está tu oportunidad más grande para ser iglesia. ITER 412, por Dios y para Dios.